Por favor, abran sus Biblias en Efesios capítulo 4. Estamos allí en versículos 11 y 12, pero primero vamos a orar. Amante Padre, en el nombre del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, nos encontramos nuevamente ante el trono de tu gracia. Te agradecemos que nuestro bendito Señor rasgó el velo por la mitad y ahora nosotros tenemos un acceso libre al lugar santísimo. Todo esto por su sangre. Oramos para que el ministerio de la palabra siga adelante por el poder del Espíritu Santo, para bendición de tu pueblo y la salvación de muchas almas perdidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Leemos en Efesios capítulo 4 que el Señor dio dones a los hombres, apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora quiero que observen algo aquí con sus Biblias abiertas. ¿Notó que los versículos 9 y 10 están entre paréntesis? Si usted fuera a leer el versículo 8 y continuara directo con el versículo 11, tiene sentido. Observe. Por lo cual dice, esto es el versículo 8, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y él mismo constituyó a unos, esto es versículo 11, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Como podemos ver entonces, los versículos 9 y 10 están insertos allí. Y esa era la porción difícil que buscábamos explicar, basada en el Salmo 68 y versículo 18. Estamos examinando estos dones que el Cristo resucitado dio a su iglesia, distribuidos por el Espíritu Santo que habita en la iglesia. En cada cristiano y en el cuerpo completo estamos examinando estos dones ahora y vimos algo del don de apóstol y el don de profeta, luego el don de evangelista y el don de pastor y maestro. Y estábamos ocupados en esto cuando nuestro tiempo terminaba en el programa anterior. Continuemos entonces con una pregunta. ¿Por qué fueron dados los dones? ¿Por qué tenemos el don de evangelista y el de pastor maestro hoy? El versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los dones especiales fueron dados para equipar a los santos para realizar el servicio y el propósito de este servicio es la edificación del cuerpo de Cristo. Pablo utiliza esa palabra edificar, la edificación, la construcción, la solidificación del cuerpo de Cristo. La iglesia no puede ser separada, no está para ser dividida con cismas y altercados, no. La iglesia está para ser fuerte, unida, y los creyentes deben trabajar juntos por la causa común de sembrar el Evangelio. No para contar experiencias, no para levantar dinero, pero sembrar el Evangelio fortalece al cristiano de tal manera que cada uno puede ser un testigo del Señor Jesucristo. Allí en su propio mundo, usted no necesita ir a la India o Taiwán o a África. Vaya a su propio mundo, su pequeño mundo cotidiano, allí donde usted está. Puede ser en la habitación de un hospital, quizás hoy ese sea su mundo. En la sala de internación, quizás ese sea su mundo hoy. Alguien puede entrar en su habitación que necesita el Evangelio de Cristo. El propósito de este programa es contribuir a que su vida se fortalezca, que sea edificado, que pueda involucrarse y servir en su propio mundo. El propósito de los dones es edificar el cuerpo de Cristo para hacer la obra del ministerio. Entonces, dones especiales fueron dados a los creyentes para hacer este servicio y el objetivo de ese servicio es la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora bien, cada don es una contribución al cuerpo completo. Y desde estos dones especiales, la responsabilidad es transferida a cada miembro. Yo no soy responsable por su don, mi amigo, Yo no tendré que responder ante el Señor por lo que usted haya hecho con su don. Yo debo responder al Señor Jesús por mí mismo. ¿Qué hice yo con mi don? ¿Fui un testigo en el mundo donde Él me ha colocado durante mi tiempo de vida? El versículo 12 dice, Él dio dones para perfeccionar.
Eso significa la edificación, el fortalecimiento, la madurez del cuerpo de Cristo para la edificación de los santos, para la obra del ministerio. Pero fíjese, hay una coma allí luego de la palabra santos. Yo no creo que deba ser colocada allí. Él dio los dones para el perfeccionamiento de los santos para la obra del ministerio. En otras palabras, cada miembro, cada santo, cada creyente debe estar involucrado en la obra del ministerio. La obra no es simplemente aquella que el pastor realiza. Dios no llama a un ministro a la iglesia local para atarlo a la comunidad y esperar que ese predicador conduzca toda la comunidad al cielo junto con él. No. El predicador es solo un miembro del cuerpo y tiene solo un don o algún otro, pero él no tiene todos los dones. Y quizá usted pueda hacer lo que él no puede hacer. Por ejemplo, él no conoce al cartero que llega a su casa, a su almacenero, al señor de la tienda donde usted va. Esa gente con la que usted se cruza en el camino, ellos son su responsabilidad y usted no es responsable por la gente que se cruza en mi camino. Dios me ha dado un don. En mi pequeño mundo yo tengo gente que se cruza en mi camino y soy responsable ante Dios de vivir una vida que sea un buen ejemplo del Señor Jesucristo, parecido a Cristo, y a través de esa vida y a través del testimonio llegar a ser una influencia en otros. Por lo tanto, los dones fueron dados para la edificación de los santos, para la obra del ministerio. Y cada miembro de la iglesia, haciendo su parte, fortalecen las obras de los líderes de la iglesia. Y la obra continúa y la iglesia se mueve. Cuando Cristo regrese para llevarnos a nuestro hogar celestial, veremos la expresión completa de unidad y poseeremos el conocimiento completo de nuestro bendito Señor en aquel día. No tendremos necesidad de un apóstol, ni de un profeta, ni de un evangelista. No necesitaremos un pastor maestro. ¿Por qué? Porque tendremos perfección en unidad y en conocimiento. Nosotros estamos trabajando para eso hoy. Guardamos esa unidad y continuamos aprendiendo, confiando que el Señor nos edificará y nos fortalecerá para continuar en la obra del ministerio. Cuando el Señor Jesús venga, no habrá necesidad de ejercitar los dones. Así vemos que los miembros de la iglesia no serán muchos miembros en aquel día, sino un hombre perfecto y maduro. ¿Se dio cuenta de eso? En el versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta qué? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuándo alcanzaremos ese estado? Cuando nuestro Señor Jesucristo regrese nuevamente. Entonces seremos como Él es, habiendo alcanzado el modelo de perfección que caracteriza al mismo Señor Jesucristo. Pablo llama a esto la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mi querido oyente, este es el propósito para su iglesia. Y querido Hijo de Dios, cada uno de nosotros es un miembro de esa iglesia. Y debemos funcionar como un miembro, descubriendo lo que podemos hacer. Usted me dirá, hermano Strauss, yo no puedo hacer mucho. Y yo le digo, haga lo que usted puede hacer. Dios no nos pide hacer aquello que no podemos hacer. Dios nunca me ha pedido más de lo que Él mismo me dio para hacer y que me capacitó para llevarlo a cabo. Dios no coloca sobre mí responsabilidades para las cuales Él no me ha dado el don o la habilidad. Toda vez que Dios me da una obra para hacer, Él siempre provee la habilidad y la capacidad, el saber cómo hacerlo y la fortaleza para realizarlo. Ahora, si yo abandono, si no me ejercito, entonces no puedo servir con mi don. Lo que voy a decirle a usted, lo voy a hacer solo porque es verdad y no para alabarme a mí mismo. Mi querido oyente, usted debe saber que estos estudios son el resultado de horas y horas de preparación. Y esta es mi obra. Pero atento, si yo salgo y juego y hago otras cosas y me niego a estudiar la Biblia, entonces no puedo ejercitar mi don como maestro aquí. Fallaré
en cumplir mis responsabilidades. Ahora, Dios me ha dado un trabajo para hacer, pero tengo que trabajar en eso. Además, usted tiene un don. Yo no sé cuál es. Y yo no estoy junto a usted para decirle cuál es. Pero usted dice, hermano Strauss, mi don es tan pequeño, nadie nunca me ve o me oye. Amado oyente, Dios sí lo hace. Nosotros no ponemos en práctica nuestros dones para recibir el aplauso de los que nos rodean. No lo estamos haciendo para ser vistos y oídos de la gente. Lo estamos haciendo para honrar al Señor, para edificar el cuerpo de Cristo, para fortalecer a la iglesia y ayudar a que la palabra de Dios llegue a los inconversos. La medida de la estatura de la plenitud de Cristo será alcanzada cuando el cuerpo se una a la cabeza. Observe el versículo 13. Nosotros nunca alcanzaremos aquel estado, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, porque Cristo es la cabeza de la iglesia, y mientras la cabeza no esté unida al cuerpo, entonces usted no puede tener esa estatura de plenitud hasta cuando Cristo regrese, una a la iglesia consigo mismo, rapte a los creyentes para estar con Él, resucite a los santos y reúna a los que estén vivos hasta que estemos todos juntos reunidos con Él. Es entonces que alcanzaremos la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero, mi querido oyente, hasta que Él venga, hasta que regrese para llevarnos, Él va a continuar dándonos dones de evangelista y pastor maestro. El ejercicio fiel de esos dones resultará en que otros serán agregados al cuerpo y entrenados para continuar con la obra del Señor hasta que Él regrese. Avanzamos y observe el versículo 14 ahora. No existe otro propósito en dar los dones. Pregunto, ¿por qué estoy ejercitando mis dones? Bien, yo los estoy ejercitando porque el Señor me los dio y se me pide y tengo que responder a Dios por el ejercicio de mi don. Pero hay una razón por la que Dios los dio. Versículo 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, esto es, inmaduros, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Las doctrinas falsas abundan en todo lugar en la actualidad. Permítame recordarle que cada religión en el mundo occidental tiene su doctrina basada en un texto bíblico. Por favor, recuerde eso. Satanás tiene sus hombres que con planes astutos devoran a los cristianos, especialmente a los recién nacidos. Me sorprende ver a estos hombres, algunos de estos líderes de movimientos que observan a una persona célebre, ya sea político, deportista, hombre de negocios, y que recibe a Cristo como Salvador para inmediatamente saltar sobre ellos como sanguijuelas y tratar de llevarlos a sus cultos, su sistema de enseñanza falsa. Atención, lo digo otra vez, la falsa doctrina abunda en todos lados y el diablo tiene sus emisarios que saltan sobre los cristianos recién nacidos. Necesitamos ser enseñados. No mucho tiempo atrás, un deportista famoso con fama de mala vida clamó para ser salvo. Al nacer de nuevo ese hombre llegó a ser un bebé en Cristo. Él no conocía absolutamente nada de la palabra de Dios. Nunca asistió a la escuela dominical, nunca había leído la Biblia. Le aclaro, yo no estoy cuestionando si él nació de nuevo o no. Ciertamente espero que sí. Y lo que sucede es que la gente ya lo está alabando por todo el país como un gran convertido. Ahora, ese querido deportista no conoce nada de la palabra de Dios, entonces ¿de qué puede hablar? ¿Qué puede llegar a decir? Y la gente paga dinero para escucharlo. Yo digo que aquel hombre debería haber hecho lo que muchos de nosotros hicimos. Permítanle un tiempo estudiar en un buen instituto bíblico para que tenga raíces y fundamentos en la palabra de Dios. Él no tiene nada para decir excepto que es salvo en este momento. Y su experiencia no salvará a otra gente. La gente no se salva por la experiencia de otros. Son salvos por la palabra de Dios. Aquel hombre debería estudiar en un instituto bíblico. Pero estos bebés en Cristo son influenciados por estos hombres quienes realmente son emisarios del diablo, Algunos de ellos, no todos, gracias a Dios. Pablo tiene algo que decir acerca de esto en 2 Corintios capítulo 11, y quiero leer solo un par de versículos para apoyar este pasaje aquí en Efesios capítulo 4 y versículo 14. Pablo dijo,
porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. El pasaje es muy claro, amigo, ¿no? Lo que la Escritura está enseñando aquí es el hecho de que el diablo tiene sus ministros que se hacen pasar como apóstoles de Cristo. Ellos no son ministros de Cristo, se presentan a sí mismos como ministros de Cristo y saltan sobre estos nuevos convertidos, quienes nunca tienen una oportunidad para crecer en la gracia de Dios. Nosotros necesitamos crecer por el estudio de la palabra de Dios. Y estos bebés espirituales, en su mayoría, no tienen poder para resistir, y como resultado, ellos son llevados por cualquier viento de doctrina. Volvamos sobre el versículo 14. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, inmaduros, es decir, bebés no desarrollados, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Estoy seguro que usted puede ver junto conmigo la necesidad de cristianos que caminen en unidad, siendo útiles. La falta de unidad y de utilidad revela la condición espiritual infantil e inmadura. Debemos crecer en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero para lograr esto, debemos estar establecidos en las grandes enseñanzas doctrinales de la palabra de Dios. Dios nos ha elegido para edificar e instruir a su pueblo con estos dones especiales de evangelismo y pastoreo y enseñanza, y no existe sustituto para el estudio cuidadoso de la palabra de Dios. Me da pena cuando veo un bebé en Cristo que es famoso, alguna celebridad, llevado por todo el país y en campañas también por Latinoamérica, recibiendo poco o mucho dinero por noche para contar su experiencia. Solo piense por un momento lo que ese dinero podría hacer en el entrenamiento de ese hombre en la palabra de Dios para enviarlo con un mensaje vivo, real, no con una experiencia simplemente, sino con la verdad de la palabra de Dios. Bueno, habiendo dicho que no debemos permanecer como niños inmaduros, Pablo continúa en el versículo 15 y exhorta al creyente a crecer. Sí, a crecer. En el versículo 14 él dijo, no permanezcan como niños. En el versículo 15 él dice, crezcan. Y aquí él dice que debemos seguir la verdad en amor. Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. Los dones fueron dados por el Señor y distribuidos por el Espíritu Santo para edificar y fortalecer al cuerpo, para que los miembros del cuerpo, los cristianos, puedan manifestar la verdad en amor. Mis amados, no es suficiente para usted y para mí conocer la verdad y hablar la verdad. Y esto manifestado en amor. Mientras insistimos sobre una buena confesión de fe, nosotros tenemos que vivir la verdad en amor. Ahora, mi enseñanza y mi predicación es muy enfática y puede sonar dogmática, pero la única autoridad con la que hablo es la autoridad de la palabra de Dios. En nuestro estudio previo, cuando vimos Efesios capítulo 4 y versículo 5, le dije que no sería dogmático acerca de un bautismo porque no estaba seguro en mi mente respecto a eso. Yo no tengo todas las respuestas, pero hay algunas grandes verdades en la Biblia que son tan claras que no pueden malinterpretarse. Usted posiblemente ponga más que un significado sobre ellas. Déjeme decirle que cualquier pasaje bíblico tiene solo una interpretación central. Pueden existir varias aplicaciones, pero hay solo una interpretación para cualquier parte de la Biblia. Hay una interpretación primaria y posiblemente varias aplicaciones. Y cuando hay un pasaje donde significa una cosa y solo una, y está obviamente clara para todos, yo voy a ser bien enfático. Pero cuando soy enfático en presentar la verdad de Dios, solo lo hago sobre la autoridad de la Escritura. Además, es siempre con amor en mi corazón. Pero puede que no siempre suene de esa manera para usted, pero créame, tengo gran preocupación por cada uno de mis oyentes.
insistimos en una buena confesión de fe, pero tenemos que vivir la verdad en amor. Uno puede estar sin temor al permanecer en la verdad y al mismo tiempo ser amable y gentil. La verdad declarada en una manera fría y contenciosa nunca preservará la unidad ni promocionará la utilidad. ¿Qué es lo que nosotros estamos tratando de hacer? Estamos tratando de preservar la unidad de los santos y promover la utilidad de los santos. Ese es el propósito de Efesios capítulo 4, y es por eso que nosotros ejercitamos este ministerio de enseñanza bíblica. Tenemos una ayuda aquí para perfeccionar el propósito positivo de los dones, que es vivir la verdad en amor. Creo que es esto lo que la palabra hacer significa aquí, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ese Cristo está haciendo la verdad, esto es, viviendo la verdad. La verdad es hablada, pero no ásperamente o amargamente. No importa cuánta lealtad a la verdad uno posea, ni cuán elocuentemente sea expresada. Eso no prueba la madurez espiritual, a menos que sea hablada con misericordiosa sinceridad. No es suficiente que mi lengua sostenga la verdad. La verdad debe sostener mi lengua en amor. Esto es lo que yo quiero para mí y es lo que deseo para usted. Bueno, veo que nuestro tiempo ha terminado. Ha sido un gozo ministrarle en este día. Por favor, oren por mí, queridos amigos. Oren por mi preparación en el estudio de la Biblia. Y yo oro para que Dios me ayude a ministrar la verdad, para ser de bendición al mayor número posible de personas. Bien, si Dios quiere, estaré de regreso a la misma hora. Mientras tanto, fortalézcanse mirando hacia arriba.